Perfecto. Entonces, les decía que por eso es importante, digamos, que esa mezcla entre esta parte que es teórica y muy técnica con otra parte que tiene que ver y está estrechamente relacionada con la gestión de proyectos, que tiene que ver con el crecimiento de las personas para que precisamente esas interacciones de los atributos que nos diferencian como personas tengan armonía y cohesión en el desarrollo de los proyectos. Entonces, ya hablamos del concurso que tiene que ver como con nuestras capacidades y habilidades, la armonía que también tiene que ver con unas capacidades y habilidades para tener un relacionamiento, una interacción adecuada al interior del proyecto y una seguridad. ¿Qué es seguridad? La seguridad tiene que ver con la confianza que se tiene en la obtención de los logros que se plantean para el proyecto. No solo del proyecto en su integralidad, sino la seguridad de que yo como integrante, o cada uno de nosotros como integrantes del proyecto, vamos a aportar benéficamente a la concreción del objetivo que se está persiguiendo. De todos los actores participantes. Y aquí habla entonces no solo de los que hacen parte interna, de manera interna al proyecto, ¿no? Sino también de todos los otros actores que en determinado momento tengan incidencia e interactúen con el proyecto. Inclusive los beneficiarios finales. Inclusive no, de hecho son los más importantes, porque un primer elemento en cualquier proceso de gestión de proyectos es entender en ese proceso de inmersión con el conflicto, entender al beneficiario final, que es finalmente quien está enfrentando las problemáticas y quien verdaderamente está estableciendo las necesidades que alrededor de ese conflicto se están dando. Entonces, es un actor principal y fundamental es precisamente el usuario final o el beneficiario final del proyecto. ¿Mm? Y todos aquellos que se vayan a vincular, porque, como lo vamos a ver, en un proyecto no solo están o tienen interacción los actores que conforman internamente el proyecto, sino que dependiendo también del tipo de proyecto, la envergadura y cómo se constituya el proyecto o se proyecte, van a haber otros actores que posiblemente están por fuera de la organización o de la gente que está como tal liderando la necesidad de tener el proyecto. Y un tercer elemento es economía y racionalidad en el uso de los recursos dispuestos para ello. Es decir, aquí vuelve y aparece la triple restricción de la gerencia de proyectos. Unidad de entendimiento y confianza en el logro, no perder de vista el propósito del proceso. Y aquí aparece la economía y racionalidad en el uso de los recursos dispuestos para ellos. Entonces, tenemos unos recursos limitados para poder llevar a cabo el proyecto, entonces tenemos que hacer uso de ellos con racionalidad, acudiendo a la economía. ¿Qué es la economía? La administración de unos recursos escasos. ¿Mm? En el caso de los proyectos, pues son los recursos dispuestos para cada proyecto, son determinados, específicos y finitos. Entonces hay que tener plena conciencia de esos recursos para verdaderamente darle el uso necesario y prever y garantizar que esos recursos que se hayan proyectado en efecto son los que se van a gestionar para poder darle vida al proyecto. Entonces, importante tener también en cuenta esos tres elementos. Y aquí ya podemos hablar también de unas etapas generales de proyectos. ¿Mm? Y vuelvo, hago aquí alguna acotación, disculpen un segundo. Cada vez es más retador poder establecer unas verticales en lo que es el entendimiento de la gestión de proyectos y la gerencia de proyectos, porque cada vez es más complejo y diverso el abordaje precisamente de las necesidades y de los proyectos para acudir a solucionarlas. Sin embargo, pues
sí hay unos elementos claves que hay que tener en cuenta y que pueden ser aplicables a cualquier tipo de proyecto. Entonces, aquí, en primera instancia, pues quiero hacer claridad lo que hemos venido indicando. Todo proyecto tiene que tener un inicio y un final. ¿M? Entonces, los proyectos son estacionales, ¿m? Tienen un tiempo específico, tienen un ciclo de vida específico, ¿sí? Es decir, su duración no puede ser eh, 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 sin término, sin término, tiene que tener un final y obviamente tienen que tener un inicio. Entonces, en esos dos límites de inicio y final, pues van a aparecer unas etapas que aquí proponemos como etapas generales del proyecto y vuelvo a hacer hincapié en que dependiendo de la metodología, algunas tendrán aplicación, otras no. Sin embargo, es importante entender que cualquier proyecto tiene que al menos tener en cuenta estos conceptos. Entonces, eh, al inicio es importante la etapa de declarar. ¿Declarar qué? El problema y establecer el objetivo de la solución. Es decir, como lo veíamos también anteriormente en esas fases generales, ¿sí? Del conflicto, este paso o esta etapa de declarar tiene que ver con entender el conflicto y de ese conflicto extractar el problema que vamos a atender y sobre el cual vamos a través de esa abstracción de la realidad, plantear la solución. Esa es una primera etapa y es la etapa fundamental. Y casi que ahí sí, eh, 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 en, en la mayoría, si no en todas las metodologías de gestión de proyectos, incluso las nuevas vertientes, se concentran en entender primero el problema, ¿sí? Es más, entender a la persona que verdaderamente está enfrentando la problemática, es decir, a los beneficiarios o a los interesados o al cliente, si se quiere también entender como cliente. ¿Mm? Entonces, esa primera etapa tiene que ver con declarar, que es consolidar el problema y establecer el objetivo de la solución. ¿Sí? Cuando ya se tiene un entendimiento de ese problema, pues ya podemos abordar cuáles serían las posibles soluciones que se le pueden ofrecer a la atención de esa problemática. Y eso se convierte, bueno, insisto, en un proceso mental y creativo. Entonces, ya con ese entendimiento de la problemática, pasamos a una segunda etapa que es de preparar, que ya es de planificar un sistema que permite hacer realidad la solución. Sería lo que nosotros hemos visto anteriormente como el sistema proyectar o el sistema de proyección, en donde yo con el entendimiento que tengo de mi problema ya empiezo a consolidar una serie de acciones e interacciones entre elementos que constituyen ese proyecto para poder darle solución a esa problemática identificada. Una vez ya se tiene ese proceso de preparación, de planificación de lo que se va a ejecutar, pasamos a otra etapa de hacer, que como tal es ejecutar y dirigir las acciones planificadas. Entonces, hasta aquí, identificamos una problemática que consideramos podemos atender, ¿sí? Para plantear una solución. Con base en esa proyección de solución a esa problemática, planifico un sistema que permite hacer realidad esa solución y una vez ya tengo esa planificación, pues paso al proceso de ejecución, que es la etapa del hacer, en donde mm, en donde el proyecto ya se concentra en que los diferentes actores pasen a tener concurso, es decir, poner en evidencia todas sus capacidades, habilidades y competencias en el actuar para ejecutar las acciones que se prepararon anticipadamente y obviamente en ese proceso actuacional, pues dirigir el adecuado desarrollo de esas acciones planificadas. Esa es una tercera etapa del proyecto. Para continuar con otra que corresponde a seguir o hacer el seguimiento, que es validar que se avance de acuerdo con lo planificado. Y ese seguir, pues obviamente
es paralelo al hacer, porque precisamente se concentra en la validación de que se está haciendo las cosas de acuerdo con la planificación o con lo que se planteó desarrollar. Entonces, ese seguir es paralelo al hacer. Y por último, la última etapa tiene que ver con el conseguir, que es lograr afectar la realidad del conflicto con la solución del problema. Y eso tiene que ver con el cierre o la finalización del proyecto y la puesta en uso de su producto final para que tenga efecto sobre la problemática que en la etapa de declaración identificamos y proyectamos la manera de poderlo solucionar. Entonces, son 5 etapas generales, vuelvo, insisto. eh, miremoslas más desde el entendimiento general y abstracto, porque hoy en día hay otras metodologías y otras maneras de entender la gestión de proyectos que posiblemente no siguen un orden lógico tan establecido como acá lo estamos eh, eh, proponiendo. ¿Mm? Pero sí que es cierto que estos 5 elementos en cualquier proyecto, independiente de cualquier metodología, son importantes entenderlos porque nos permiten precisamente darle vida a ese proceso de construcción de una solución relacionada con una problemática identificada y seguir unos pasos que proponemos para poder lograr solucionarlo. Entonces, es importante como este entendimiento de esas etapas generales del proyecto. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Agradezco me indiquen, si van bien me ponen ahí la manita arriba o pueden abrir sus micrófonos para decirme que van bien o si tienen alguna inquietud, me la comentan. Gracias Andrés, Lorena también pone una manito, muy bien. Luis, todo muy bien. Vale, Edison. Luis, Claro. una pregunta, Luis. Cuando hablas ahí del proyectar, ese proyectar es como una especie de tipar de pruebas piloto o muy específicamente a qué se refiere. Pues lo pregunto es porque es muy parecido al otro. Está el proyectar y el otro es que el proyecto. El proyectado, ¿Cuál es? El proyectado y el proyectar. exacto. El proyectar es como un prototipo. Sí, digamos que todo proyecto Aló. sí, Víctor, Edison, para darle respuesta a tu inquietud. El proyectar, digamos que todo proyecto es un sistema proyectar. ¿M? En sus fases iniciales, como apenas cuando hacemos el entendimiento del problema y abordamos que podemos tener unas posibilidades de solución a ese problema, y las plasmamos en un proyecto o en una planificación de proyecto, que es una abstracción del entendimiento de esa problemática a través de la propuesta y consolidación de unas acciones a través de la interrelación de unas personas y unas máquinas y unos elementos y unos procesos que me van a permitir dar una solución, pues digamos que sí estamos haciendo, pero estamos haciendo una metodología o estamos haciendo la planificación de algo que todavía no existe. Por eso se habla del sistema proyectar o el sistema de proyección, que básicamente es, como tú dices, lo podríamos determinar como incluso como un prototipo, porque sobre el papel está todo diseñado, pero todavía no hemos pasado a la fase ejecutoria. Y sobre todo no hemos llegado al producto final, que es verdaderamente el que de cara al beneficiario final o al usuario final, va a tener la capacidad de otorgar las soluciones a la problemática que se identificó. Entonces, cuando hablamos del sistema proyectar, hablamos de que ese proyecto como tal, esa planificación del proyecto, esa estructura de proyecto, se convierte en un sistema artificial, pero que todavía no ha producido algo real que afecte como tal la problemática. Pero sí es un sistema artificial que tiene la potencialidad de que cuando se culmine pueda solucionar el problema. Por eso hablamos de que es el sistema proyectar o de proyección.
porque todavía no ha dado una solución. La plantea, pero en la realidad todavía no se ha dado. No, el proyecto en sí, hasta que no se culmina, no tiene la capacidad de cambiar la realidad de la problemática y conflicto que hemos identificado. Mientras que el sistema proyectado ya es el efecto que tiene el producto final del proyecto sobre la problemática. Entonces, Edison, no sé si con eso ya te dice claridad, te quedó un poquito más entendido la diferencia. Sí, Luis, muchas gracias. Me quedó más claro. Gracias. No, con todo gusto. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, entonces, como tenemos entendimiento de esos dos sistemas, proyectar o de proyección y el proyectado, es importante entender que cualquier proyecto, pues, se enfrenta a identificar un problema, ¿m? Y con base a la identificación de ese problema, proponer una solución, y para lograr esa solución, pues tiene que planificar una serie de actividades que van a permitir llegar a esa solución, y una vez están proyectadas o están planificadas, pues hay que pasar a la acción, es decir, al hacer, pero ese hacer también hay que estar monitoreándolo a través de un seguimiento, de un seguir, para validar que eso que se planificó ya en el proceso actuacional verdaderamente se está cumpliendo, y al final, pues llegar a conseguir el efecto que se quiere lograr sobre la problemática que se identificó. Entonces, más que esto se convierta en unas etapas taxativas en la gestión de un proyecto, lo que les estoy proponiendo es que las tengamos como entendimiento de elementos transversales para el desarrollo de cualquier proyecto. Porque las nuevas metodologías, hay algunas que tienen otra manera de hacer las cosas, y eso lo vamos a ver en su momento. Pero hasta aquí ese es como el entendimiento que a esta parte estamos proponiendo tener de lo que son las etapas generales de un proyecto. Ahora, al entender esas etapas o al entender esos conceptos, ¿qué logramos? ¿Sí? Primero, la determinación del objetivo en el que se plasman los deseos, es decir, cuando yo entiendo claramente o comprendo claramente la problemática que voy a abordar, pues ahí sí ya puedo verdaderamente plantear el objetivo de solución que va a lograr darle, atención adecuada a esos deseos que ese grupo poblacional o ese nivel de interesados o clientes, si lo queremos llamar también así, tienen sobre la solución que nosotros vamos a plantear. Eso en primera instancia. Segundo, esas etapas también me permiten determinar el proceso a seguir para la consecución. Entonces, primero, entender el problema, y con base en eso, explorar la solución que va a tener la capacidad de acudir a los deseos que las personas que enfrentan la problemática tienen en cuanto a la solución precisamente de esa problemática. Segundo, al entender eso, pues ya, y al proponer la solución, ya podemos determinar el proceso a seguir para la consecución. Es decir, podemos planificar las acciones que van a permitir hacer realidad la solución, y determinar cómo se va a hacer. En tercera instancia, la materialización o corporificación del objetivo, es decir, la consecución de lo planteado, es decir, lograr el producto final del proyecto. Y en cuarta instancia, la comprobación del éxito en el logro del objetivo y los deseos que lo sustentaron, es decir, poner en evidencia que ese producto final en efecto tiene unos impactos sobre la problemática, y, mejor aún, verdaderamente tienen aceptación entre los beneficiarios, usuarios o clientes que van a hacer uso de la solución que ese producto final les ofrece. Esos cuatro elementos, al tener entendido más que esas etapas, esos conceptos que acabamos de analizar, son los que se logran a través del entendimiento de esas etapas. Y hay que tener en cuenta entonces que los gerentes de proyectos deben tener conciencia de que los proyectos están inmersos en una realidad exterior. Es decir, cuando hacemos un proyecto, hace un rato lo decía, vuelvo a hacer hincapié en ello, siempre estamos afectando
la realidad. El resultado de un proyecto tiene una afectación sobre la realidad, ¿sí? Y esa realidad está compuesta por una serie de sistemas y subsistemas. Ya hablamos que era un sistema, ¿no es cierto? Que es la interrelación entre los atributos que tienen los elementos que lo conforman. Entonces hay unos sistemas y subsistemas relacionados entre sí, que aunque a veces nosotros consideramos que algunas variables o elementos de esos sistemas o subsistemas no tienen relación o son independientes, pues posiblemente no es observable, pero no es así. Siempre cualquier afectación que nosotros hagamos a la realidad va a tener un efecto sobre precisamente los demás elementos que constituyen esa realidad exterior. Un poquito lo que en la sesión pasada Víctor nos hablaba del enfoque sistémico. Cualquier cambio que hay en un sistema va a tener afectación sobre al menos un elemento que conforma precisamente ese sistema. Entonces, ¿cuál es la reflexión que queremos plantear con este tema de que los proyectos, de que nosotros los gerentes de proyectos tenemos que tener conciencia de este evento? Es que cuando nosotros desarrollamos un proyecto, estamos afectando nuestra realidad y que esa afectación tiene impactos. Y posiblemente hay algunos impactos que sí somos conscientes desde el inicio propio de la identificación del problema, somos conscientes de los impactos que va a tener la posible solución, pero va a haber otros impactos, y eso precisamente también Víctor lo planteaba en la sesión de ayer, va a haber otros impactos que no tenemos la posibilidad de observarlos a simple vista, y algunos otros que definitivamente no entendemos porque tenemos un abordaje diferente. Y hay unos impactos que para algunas personas van a ser benéficos, pero que desde la perspectiva y óptica de otros posiblemente no son tan benéficos como para los otros. Pero sí es importante establecer la cohesión entre el impacto que voy a lograr con la identificación del problema que quiero Por abordar. esta a la derecha. Víctor, tienes abierto el micrófono. No sé si se te abrió accidentalmente o quieres aportar algo. Perdón, profe, se me abrió accidentalmente. Vale, no hay ningún problema, Víctor. No te preocupes. Entonces, importante no perder de vista que, si bien es cierto, nosotros como gerentes de proyectos vamos a hacer un proceso exhaustivo de entender cuáles van a ser las afectaciones que el proyecto va a tener en la realidad. Posiblemente va a haber algunos elementos que exceden nuestra capacidad de observación o que por la diversidad que hay en el entendimiento de la realidad de todas las personas que conforman precisamente nuestra realidad, no necesariamente hay cohesión en el entendimiento del beneficio. Eso es importantísimo tenerlo, pero sí tener muy claro que tiene que haber una cohesión y una direccionalidad entre el problema identificado y la solución que estamos entregando en un proceso de beneficio comúnmente entendido, tanto para las personas beneficiarias finales o clientes o usuarios finales, como las personas que al interior del proyecto hacen realidad lo que el proyecto persigue. Eso es importante también tener como esa reflexión. Entonces, al incorporarnos todos en el proceso de la gerencia de proyectos, vuelvo a hacer hincapié en lo que les acabo de mencionar, es importante tener en cuenta y aceptar que existe una realidad modificable por la acción e interacción humanas. Y que cada proyecto, todo proyecto tiene un proceso de modificación de la realidad. Y que básicamente está promovida por la interacción humana. Claro, en los proyectos hay otros elementos, inmateriales, máquinas, recursos, etcétera. Pero digamos que los elementos más importantes en cualquier proyecto tienen que ver con las personas que constituyen el proyecto y además las personas que van a ser beneficiadas o van a tener uso de ese producto final resultante del proyecto. Y en esa interacción es que nosotros podemos modificar la realidad.
Además que los humanos nos desenvolvemos e interactuamos en un ámbito o mundo físico, es decir, claro, nosotros tenemos una incidencia en un medio físico y el proyecto posiblemente lo va a alterar también, pero que también nosotros los seres humanos nos desarrollamos en un ámbito o mundo social y que tanto el mundo físico o ámbito físico como el ámbito social, ¿sí? Nos influyen y al mismo tiempo nosotros podemos influir sobre ellos. Por eso lo que les decía hace un rato. Posiblemente en el proceso mismo de la preparación del proyecto, del entendimiento general del proyecto, podemos identificar las afectaciones que ese proyecto va a tener, no solo sobre la problemática que hemos identificado a través de la solución que vamos a plantear, sino que en el mismo desarrollo y finalización del proyecto vamos a tener otras afectaciones a la realidad. Y esas afectaciones a la realidad tienen que ver con afectaciones en el ámbito físico como en el ámbito social. Y que al mismo tiempo recibimos influencias también de ese ámbito físico como de ese ámbito social. Es importante tenerlo en cuenta porque tenemos que estar preparados para enfrentar ese nivel de influencia tanto física como social. Y el producto final del proyecto es un sistema artificial real. ¿Por qué un sistema artificial? Porque nosotros, el proyecto a través de las interacciones humanas y la interacción con los otros elementos que constituyen el proyecto, hacen que su resultado final, es decir, su producto final, se convierta en algo nuevo, singular y particular, ¿m? Que es artificial porque fue producido, ¿m? A través de un proceso desarrollado por el proyecto, ¿m? Que es real y la organización adecuada del proyecto es el resultado del trabajo tanto imaginativo como físico resultante de unas interacciones de personas y objetos máquinas, lo que les decía hace un rato. Entonces, ese producto final se constituye en algo nuevo, singular, único, ¿m? Que es el resultado precisamente de todas esas interacciones que hubo al interior y en relación con los demás actores que intervinieron en el proyecto. Y que en esas interrelaciones hubo también unas relaciones de carácter físico, pero otras también de carácter social. Y ese producto final, que ya se pone de manifiesto de cara a la problemática que se identificó, se establece otro sistema interrelacional real que logra anticiparse en el tiempo para ponerse en funcionamiento y lograr el servicio que acuda a la solución del problema identificado dentro del conflicto. Es decir, vuelve a aparecer lo que al principio hablábamos. La finalidad de un proyecto no es el producto final. Es el resultado, sí, pero la finalidad es que ese producto final verdaderamente tenga el nivel de impacto benéfico sobre el problema que hemos identificado dentro del conflicto. Entonces, digamos que aquí vamos como cerrando el cono en el sentido de que todo proyecto combina interrelaciones entre elementos y que las interrelaciones más importantes de cualquier proyecto tienen que ver con las interacciones humanas, porque son precisamente las personas las que logran poner toda su capacidad creativa y capacidad mental para, primero, identificar el problema, proponer las soluciones, después planificar las acciones para hacer realidad la solución, después ejecutarlas, monitorearlas, seguirlas para garantizar que se hagan adecuadamente y finalmente culminar con un producto final que es capaz de otorgar solución a la problemática identificada. Entonces, un proyecto es la resolución actual de un caso particular mediante un sistema real, es decir, un proyecto es la abstracción de un problema y también la proyección de una solución a través de una planificación de las interacciones entre los elementos que constituyen el proyecto para llevar a feliz término un sistema real que permita darle solución a una problemática específica. Y el producto final es una organización de partes que funciona gracias al resultado de unos fenómenos provocados por las interacciones. Es decir,
ese producto final solo se establece como una unidad específica real gracias al resultado precisamente de esas interacciones que se dieron en el proyecto, tanto humanas como entre máquinas. Entonces, las interacciones que entre personas hay, como entre máquinas y elementos o cosas, ¿sí? Que se ordenaron secuencial y espacialmente por un mismo agente u organización. Entonces, ¿qué es importante? Todo proyecto tiene un ente u organización que está interesado en que se haga y al interior de ese agente u organización es que se desarrolla el proyecto. Así el proyecto tenga incidencias o ofrezca beneficios a una problemática que está en el entorno o está por fuera de esa organización o agente. Lo que pasa es que ese agente o organización también tiene interés en que se solucione esa problemática. ¿Mm? Y son precisamente todas las cosas que suceden al interior del proyecto lo que permite que al final de precisamente el proyecto haya un producto final que es capaz de dar solución a la problemática identificada. Y para el desarrollo adecuado y exitoso de los proyectos se debe tener en cuenta, entonces, la unidad operativa o el sistema real a lograr y poner en funcionamiento, es decir, el producto final que va a ser capaz de entregar las soluciones a la problemática identificada. Eso en primera instancia. Segundo, las personas o actores que directa o indirectamente están involucradas con el proyecto. ¿No? Tanto los usuarios finales o beneficiarios o clientes, como las personas que conforman el proyecto, como todas aquellas que, dependiendo el tipo de proyecto y cómo se haya planificado el proyecto, van a tener injerencia y concurso sobre el proyecto. Tercer elemento, el entorno y circunstancias del lugar sobre el que se va a actuar. Como lo vimos anteriormente, todo proyecto se mueve en un ámbito físico, pero también en un ámbito social. Entonces, es importante tener en cuenta el entorno, tanto físico como social, en donde va a tener cabida el proyecto y el resultado del proyecto. Y por último, la utilidad o beneficio final a lograr, que sin lugar a dudas es lo más importante. Todo proyecto busca solucionar un problema a través de generar un beneficio sobre el problema. Recuerden lo que miramos anteriormente. No hay que concentrarse en las posibles afectaciones no benéficas del proyecto, ni tampoco afectar aquellas consideraciones que en el conflicto están afectando, pero de manera positiva. Entonces, siempre todo proyecto va a tener una vocación constructiva, es decir, de beneficio, de otorgar beneficios. Bueno, 8:55, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Prefiero estos últimos 5 minuticos que cada uno de ustedes en una palabra o en una pequeña descripción, bien sea por el chat o de viva voz, me indiquen qué se llevan de la sesión de hoy, qué fue lo que más les llamó la atención y cómo se sintieron con lo que pudimos abordar el día de hoy. Luis Eduardo, al comienzo que inició a explicarnos lo de las etapas generales de proyectos me confundí. Dije, pero no entiendo porque si ya hablamos de unas etapas de los proyectos, ahora porque vamos a hablar de otras. Pero cuando ya empezó a explicarnos la relación que tenían, digamos, las 5 etapas generales de los proyectos, al amarrar los conceptos con las que habíamos visto atrás con el conflicto, con el sistema de proyectar y el sistema proyectado y la solución al problema, pues ahí ya me quedó más claro porque estaba confundida. Pero Vale, sí, ya. vale, Luzmila, muchas gracias. Sí, como les dije hace un rato, es como un cono, ¿no? Claro, parte de una cosa muy general y muy abstracta, como muy etérea, y ya lo vamos a ir metiendo como en cosas más específicas. Gracias, Luzmila, por eso. Andrés escribe aquí por el chat, elementos técnicos interesantes. Gracias, Andrés.
Muchas gracias. Sí, aquí ya hay, cada vez nos vamos acercando ya a cosas más específicas. Digamos que este primer abordaje hasta aquí ha sido como de generalidades de lo que es un proyecto, pero ya vamos a empezar a adentrarnos a elementos ya más específicos de lo que es la gestión y la gerencia de proyectos. Pero es importante, primero que todo, comprender qué es un proyecto y ahí sí ya adentrarnos en la particularidad de lo que es la gerencia de un proyecto. Entonces, gracias Andrés por eso. ¿Alguien más que quiera indicar? No sé, Edison, Víctor, por el chat o si quieren abrir su micrófono, pues los escuchamos. Bueno, recuerden que mañana nos vamos a ver presencialmente. Eh, Todos ya conocen claramente la ubicación. No, Luis, eh, ¿dónde va a ser? No lo tengo muy preciso. No sé dónde va a Vale, ser. vale, Edison. Es en la sede aduanilla de Paiva de la Universidad Distrital, que está ubicada en la calle 13, número 3175. ¿Mm? Eh, en el mismo horario, de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Mañana vamos a estar tanto John Chaparro como yo con ustedes de manera presencial, entonces vamos a tener la oportunidad pues de conocernos ya en vivo y en directo para compartir de mejor manera el tema. Entonces, denme un segundito, ya también vuelvo y se las coloco acá por, por el chat para que recordarles que en la plataforma de Google Classroom está publicado una plantilla Excel en donde están la distribución de las sesiones de todo el diplomado. Obviamente van a tener unas modificaciones, pues por lo que la semana pasada nosotros no pudimos adelantar las sesiones que estaban programadas, pero digamos que en la generalidad se mantiene, habría que hacer esas modificaciones al final. Y allí también está consignado el tema de la dirección en donde van a ser pues las sesiones presenciales. Denme un segundito, ya en el chat les coloco, les comparto nuevamente también la dirección. Un segundo, por favor. Luis, ¿en esa sede hay forma de parquear o toca llegar en carro? Buena pregunta, la verdad no lo tengo claro, lo voy a consultar y creo que ustedes tienen un chat y yo les indico a las personas de la universidad que le socialicen por allí si hay posibilidad de parquear. Ahí por el chat les acabo de colocar entonces, eh, pues es en el auditorio investigadores de la sede aduanilla de Paiva, que están en la calle 13, número 3175. Entonces, Edison, no desconozco si haya parqueadero, vuelvo, insisto, lo voy a indagar con las personas de la universidad y les voy a solicitar que entonces, por favor, les socialicen a través del chat de WhatsApp que tengo entendido ustedes tienen habilitado. Víctor, tienes la mano levantada, te escuchamos. Sí, profe, no, para una cosa sencillita. Pues no, de acuerdo a lo que hemos visto hoy, vuelve y recobra obviamente mucha importancia el tema de planear muy bien y el seguimiento. Todas esas son como herramientas que permiten tanto esa proyección del sistema deseado como aquel que vamos a lograr. Y eso creo que cada vez cobra más como cuerpo y fuerza en la medida pues que vamos avanzando, porque digamos adquiere una mayor relevancia el hecho de planear muy bien y hacer un muy buen seguimiento. Era solo eso, profe. Gracias, Víctor, tienes toda la razón. Solo te hago ahí un pequeño aporte y es la planificación y el seguimiento son muy importantes siempre y cuando ya se haya determinado el objetivo bien definido.
porque de nada, de nada sirve planificar algo muy bien y seguirlo muy bien si no se estableció claramente cuál es el objetivo y sobre todo el efecto que se quiere lograr. Entonces, importante lo que tú planteas, la planificación es vital, digamos que es uno de los elementos más claves en el proceso de gestión y gerencia de proyectos, y obviamente el seguimiento. Y en el medio de los dos, pues está la ejecución. Finalmente, cualquier proyecto tiene una vocación al hacer, al actuar. Entonces, la planificación es importante porque es la hoja de ruta para pasar a la acción. Y el seguimiento me permite contrastar que eso que yo proyecté se esté ejecutando en los términos de tiempo, uso de recursos e impacto que se planificaron inicialmente. Así es, Víctor. Muchas gracias por eso. De mi parte, un placer haber estado hoy con ustedes. Mañana nos vemos entonces presencialmente. Les deseo un feliz término de día y pues nos vemos mañana. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, mis compañeros, compañeras. Hasta luego. Buen día. Buen día.